La oscuridad siempre tiene un precio, y algunos pactos jamás se pueden deshacer. Bienvenidos a Historias de Terror del Arcano, donde los límites entre lo real y lo sobrenatural se desvanecen en las sombras. Hoy os llevaré a través de dos relatos escalofriantes de brujas que exploran la desesperación humana y las fuerzas ancestrales que acechan en la penumbra. Primero, nos adentraremos en el bosque de la medianoche, donde un hermano en busca de respuestas se enfrentará a la maldición de un aquelarre que trasciende generaciones y descubrirá que el sacrificio siempre exige su pago de sangre. Después, viajaremos a una ciudad moderna, donde un joven brujo, cegado por la ambición, desatará un ente demoníaco que lo perseguirá con un hambre insaciable, condenando no solo su cuerpo, sino también su alma. Prepárate para una experiencia aterradora, donde la esperanza es una ilusión y la oscuridad siempre encuentra un nuevo hogar. Cierra las puertas, apaga las luces y acompáñame en este viaje a lo desconocido. Si te atreves. Siempre pensé que los rumores que rodeaban al bosque de la medianoche no eran más que cuentos para asustar a los niños. Historias sobre brujas, rituales oscuros y desapariciones misteriosas habían sido parte de nuestra comunidad por generaciones, narradas con una mezcla de temor y fascinación. Pero todo cambió la noche en que mi hermana desapareció sin dejar rastro, convirtiendo el mito en mi nueva y aterradora realidad. El caso fue cerrado con una rapidez que me dejó sin aliento. Adolescente en fuga era la versión oficial, la mentira que todos preferían aceptar. Pero yo sabía que no era verdad. Mi hermana jamás se habría ido sin decirme nada, sin llevarse su colgante de plata, un amuleto que ella consideraba su talismán. El día que lo encontré tirado en el suelo de su habitación, algo en mi interior se rompió y comenzó a gritarme que debía actuar. La primera noche que entré en el bosque de la medianoche fue como cruzar un umbral invisible hacia otro mundo. Las copas de los árboles, altas y retorcidas, parecían moverse con una vida propia, formando arcos imposibles sobre mi cabeza. La niebla se arremolinaba a mis pies, fría y densa como el aliento de un ser invisible que me acechaba en las sombras. Llevaba una linterna que emitía un halo de luz, y cada crujido de las ramas bajo mis botas resonaba como un trueno en el silencio sobrenatural que impregnaba el lugar. El aire estaba cargado de algo indescriptible, una presencia que parecía observarme desde todos los ángulos, evaluando si era lo suficientemente digno para lo que estaba por venir. La sensación de ser observado se intensificaba con cada paso que daba, y un escalofrío subía y bajaba por mi columna, como un latigazo constante. Mi mente quería dar la vuelta, pero mi corazón, lleno de odio y desesperación, me impulsaba hacia adelante. Había algo aquí que necesitaba encontrar, algo que me explicara lo que le había sucedido a mi hermana. Después de caminar durante lo que parecieron horas, encontré la primera señal. Un círculo de símbolos antiguos tallados en la corteza de un árbol. Eran figuras retorcidas, como serpientes que se mordían la cola, y sus líneas parecían moverse a pesar de que el árbol estaba tan muerto como las hojas caídas a su alrededor. Me detuve, mi respiración escapando en nubes de vapor blanco. La linterna comenzó a parpadear, y por un momento, el mundo entero pareció sumirse en una oscuridad absoluta. El pulso en mis oídos se aceleró, y el colgante de mi hermana, que llevaba colgado al cuello, comenzó a vibrar levemente. Sabía que estaba cerca de algo importante, de algo que no quería que estuviera allí. Y entonces lo oí. Un murmullo bajo, gutural,
como un coro de voces susurrando un antiguo cántico. Venía de algún lugar más adelante, más profundo en la niebla, y la parte racional de mi mente rogaba que diera la vuelta. Pero la otra parte, la que estaba desgarrada por el odio y el deseo de respuestas, me empujó hacia el sonido. El claro se abrió ante mí como la boca de un monstruo, iluminada por un resplandor antinatural que parecía emanar del mismo suelo. Allí, en medio de ese resplandor, un grupo de figuras encapuchadas se arrodillaba en un círculo alrededor de un altar de piedra. Mi corazón se detuvo cuando la luz reveló a la víctima sobre el altar, mi hermana. Estaba pálida, inmóvil, pero viva, su pecho subiendo y bajando en respiraciones superficiales. Una figura alta y la más imponente, que debía ser el líder del aquelarre, levantó un cuchillo ceremonial hacia el cielo, y las voces de las brujas subieron en un crescendo, invocando algo que no podía ni imaginar. Todo mi cuerpo se tensó, y mi primer impulso fue correr hacia ella, pero mis piernas no respondieron. Era como si una fuerza invisible me hubiera enraizado en el suelo. El líder del aquelarre se detuvo en seco, el cuchillo aún suspendido en el aire. Se volvió hacia mí, y aunque su rostro estaba oculto bajo la capucha, sentí su mirada atravesarme como una flecha. Las demás figuras se giraron al unísono, sus movimientos rígidos y antinaturales, como si fueran entes de una fuerza oscura. El aire se volvió más denso, y una presencia, algo mucho más antiguo y aterrador que las brujas, despertó en las sombras. En ese instante, una voz helada se coló en mi mente, susurrando palabras que no comprendía, pero que instintivamente sabía que no eran para ser escuchadas por ningún ser humano. La linterna se apagó de golpe, y sentí cómo el mundo se desmoronaba a mi alrededor. El aire estaba lleno de murmullos, y el odio y la desesperación dentro de mí se entrelazaron con algo más, algo oscuro y tentador que susurraba promesas de poder y venganza. El mundo que conocía comenzó a desvanecerse en una niebla de confusión y terror. Mi mente se sentía atrapada en una prisión invisible, mientras las brujas encapuchadas me rodeaban, cerrando un círculo con un aire de condena. Intenté moverme, retroceder, incluso gritar, pero mis extremidades no me obedecían, y mi garganta estaba seca como el polvo. El líder, con el cuchillo ceremonial todavía alzado, dejó escapar un sonido gutural que resonó en mi cráneo, un eco que parecía arrancar pensamientos y recuerdos de mi mente. Los murmullos se volvieron ensordecedores, como un río oscuro que se desbordaba a mi alrededor. La voz que me había hablado antes, aquella que había susurrado en mi cabeza, volvió a manifestarse, pero esta vez con un tono más penetrante, más exigente. «Es inútil resistirte», dijo, y un frío helado recorrió mi columna. Era como si el odio que había sentido desde la desaparición de mi hermana se hubiera convertido en un agujero negro, un vacío que se expandía y consumía todo a su paso. El líder del aquelarre se acercó más, y por un momento la capucha cayó hacia atrás, revelando un rostro que era una mezcla de carne putrefacta y piel estirada, con ojos que parecían hechos de sombras líquidas. La visión me hizo jadear, y finalmente recuperé el control de mi cuerpo lo suficiente como para dar un paso atrás. Pero no sirvió de nada. Las brujas se acercaron más, y la líder sonrió con una expresión de triunfo. Extendió una mano cadavérica hacia mí, y sentí como si mi propia sangre respondiera a su llamada. Mis venas se encendieron con un calor ardiente, y el colgante de mi hermana en mi pecho comenzó a vibrar con una intensidad que me hizo caer de rodillas. El dolor era insoportable, como si algo estuviera intentando desgarrar mi alma desde el interior. Miré el colgante,
esperando que de alguna manera me protegiera, pero la luz que había sentido antes comenzó a apagarse. El líder del aquelarre levantó la mirada hacia la luna y en su voz gutural recitó las últimas palabras de su cántico. Una grieta apareció en el suelo bajo el altar y un hedor indescriptible se elevó desde las profundidades. Los símbolos tallados en las piedras comenzaron a brillar con un color rojo enfermizo y el aire se llenó de un viento antinatural, uno que parecía cargado con el lamento de miles de almas atrapadas. Vi a mi hermana abrir los ojos y en ese instante supe que ya no era ella. Sus pupilas estaban dilatadas hasta el punto de parecer pozos oscuros y de su boca salió un susurro en un idioma que no era humano. La tierra se agitó bajo mis pies y me vi arrastrado hacia el altar, mis manos y mis pies siendo obligados a tocar el frío mármol. Sentí el cuchillo ceremonial presionado contra mis palmas, el mango tallado con runas que ardían en mi piel. No podía soltarlo, aunque intenté con todas mis fuerzas. Era como si el cuchillo fuera una extensión de mi propia voluntad, y esa voluntad estaba siendo corrompida por la maldición. El terror se convirtió en algo más profundo, una desesperación tan vasta que sentí que me estaba ahogando. «Eres uno de nosotros», susurró la voz en mi mente, y de repente lo entendí. Mi sangre, mi linaje, estaba ligado al aquelarre. Mis antepasados habían hecho un pacto con estas brujas, un acuerdo oscuro que ahora se cobraba su precio. No había venido a salvar a mi hermana, había venido a completar el sacrificio. El odio que había sentido se transformó en algo aún más oscuro, un deseo de destruir, de consumir. Las sombras del bosque comenzaron a acercarse más, y sentí que mi propia esencia se desmoronaba, fragmentándose en un torbellino de emociones opuestas. El líder del aquelarre inclinó la cabeza, satisfecho, y me señaló el altar. Mi hermana, o lo que quedaba de ella, me miró con esos ojos vacíos, y una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. Me forcé a resistir, a luchar contra la fuerza que me controlaba. Cada músculo de mi cuerpo temblaba con el esfuerzo, y el cuchillo ceremonial se alzó en mis manos temblorosas. Las brujas continuaron cantando, y sentí cómo la realidad misma comenzaba a romperse. Era como si el mundo se estuviera desintegrando en fragmentos de locura, con luces y sombras que se mezclaban en un torbellino de horror. «No puedes escapar», dijo la voz, pero esta vez no la acepté. Me aferré a la última chispa de humanidad que quedaba en mí, a los recuerdos de mi hermana, de nuestra vida antes de que todo esto se convirtiera en una pesadilla. Apreté el cuchillo y en un acto de desesperación lo clavé en la tierra, rompiendo el círculo de símbolos que brillaban bajo mis pies. El mundo explotó en un destello de luz blanca y las brujas gritaron, un sonido que hizo que mi sangre se congelara. El suelo tembló con una furia inhumana y las sombras se disiparon como humo en el viento. Pero sabía que esto no era el final. El sacrificio aún no se había completado y el bosque no dejaría que me fuera tan fácilmente. Me levanté, tambaleándome, con la cabeza girando y la visión borrosa. El altar se había partido en dos y mi hermana yacía sobre él, inmóvil. Corrí hacia ella, con el colgante todavía brillando débilmente en mi pecho, y la tomé en mis brazos. Su piel estaba helada, pero sus ojos se abrieron lentamente. Por un momento, pensé que la había salvado, que todo esto había terminado, pero su mirada era extraña, distante, y cuando abrió la boca para hablar, no fueron palabras humanas las que salieron, sino un susurro antiguo, lleno de promesas de condena. La líder del aquelarre se había desvanecido en las sombras, pero las demás figuras encapuchadas comenzaron a moverse.
avanzando hacia nosotros con una lentitud espeluznante. El aire se llenó de una nueva letanía y sentí que la tierra bajo mis pies comenzaba a ceder. No había escapatoria. El bosque estaba vivo y no me dejaría ir. El sacrificio no había sido detenido, solo se había retrasado. La voz en mi cabeza volvió, más fuerte que nunca, y con ella una presión que sentía en mi corazón, como si estuviera siendo aplastado por garras invisibles. Las sombras que se deslizaban entre los árboles comenzaron a retorcerse, formando figuras grotescas con ojos brillantes y bocas llenas de dientes afilados. Sentí que mi cordura se desvanecía. Las brujas habían comenzado su cántico de nuevo, y esta vez el poder que emanaba de ellas era imposible de ignorar. Mi hermana, aún en mis brazos, comenzó a reír, una risa hueca que se transformó en un grito desgarrador. Su cuerpo se retorció, y algo oscuro y acechante se liberó en ella, una entidad que parecía absorber la misma luz. El claro del bosque se transformó en un escenario de caos puro, con sombras y luces en guerra, con gritos y susurros que llenaban el aire. Pero entonces, una brisa suave, casi imperceptible, acarició mi rostro y sintió una presencia distinta, algo cálido y familiar. El colgante de mi hermana comenzó a arder con un calor inesperado, y por un momento, el horror que me rodeaba se detuvo. La entidad oscura que poseía a mi hermana se giró hacia mí, y su mirada, llena de un odio antiguo, se fijó en el colgante. Sentí una chispa de esperanza, una oportunidad que sabía que era mi única salvación. Sin pensarlo, levanté el colgante y lo presioné contra la frente de mi hermana. La entidad dejó escapar un grito que resonó en todo el bosque, y la luz del colgante se intensificó, envolviéndonos en un resplandor cegador. Pero antes de que pudiera sentir alivio, el suelo bajo mis pies se rompió de nuevo, y las sombras del bosque se alzaron con una furia renovada. Sabía que el bosque no me dejaría ir sin más. Había interrumpido el ritual, pero el precio aún no había sido pagado. La última chispa de luz comenzó a desvanecerse, y comprendí que la batalla final estaba por comenzar. El resplandor del colgante de mi hermana comenzó a desvanecerse, dejando un vacío abrumador que hizo que el aire alrededor se volviera sofocante. Mi corazón latía con una fuerza casi insoportable, bombeando un terror líquido a través de mis venas. Las sombras del bosque, ahora más densas y amenazantes, se alzaron como una ola oscura, dispuestas a devorar todo a su paso. Me di cuenta de que no había forma de escapar. El sacrificio se había interrumpido, pero el ritual no estaba completo. Las reglas habían sido quebradas, y ahora el bosque mismo exigía venganza. La entidad que se había liberado en mi hermana me observaba con ojos que no eran tales, más bien abismos brillantes que parecían quemar mi alma. Su risa, un sonido que era tanto un lamento como una burla, reverberó en mis huesos. Sentí que mis piernas flaqueaban, como si el peso de la maldición se estuviera asentando sobre mí con todo su poder. El cuchillo ceremonial que había clavado en el suelo se levantó, flotando en el aire como un dedo acusador, y su filo brilló con una luz antinatural. Las brujas, figuras encapuchadas oscilando en una danza infernal, entonaron un nuevo cántico, una letanía que llenaba el aire con un poder tan antiguo que parecía desgarrar la misma realidad. El bosque tembló, y las raíces de los árboles comenzaron a emerger del suelo, retorciéndose como serpientes ansiosas por atraparme. Sabía que no tenía tiempo, que cada segundo que pasaba me arrastraba más cerca de un destino peor que la muerte. Agarré a mi hermana con más fuerza, pero su cuerpo se sentía vacío, como si solo quedara un cascarón.
Las lágrimas comenzaron a arder en mis ojos mientras la desesperación se arremolinaba dentro de mí. No podía perderla, no después de todo esto. Pero entonces la voz helada volvió, esta vez más clara, como una cuchilla susurrante en mi mente. Siempre fue tu destino. La sangre debe pagar por la sangre. Solo uno puede escapar. La comprensión me tocó con la fuerza de un trueno. El sacrificio debía ser completado, pero el precio podía ser alterado. Miré a mi hermana, su rostro inexpresivo, su mirada vacía, y entendí lo que debía hacer. El cuchillo ceremonial flotaba justo a mi alcance, y la voz dentro de mí, esa voz que ahora reconocía como una parte antigua de mi linaje maldito, me instaba a actuar. Las sombras se cerraron más, y las brujas se movieron con un frenesí salvaje, sus capas ondeando como llamas negras. Sentí el frío de la condena a mi alrededor, pero también una última chispa de esperanza. Si el sacrificio no podía ser evitado, entonces yo elegiría a la víctima. Mi cuerpo temblaba mientras extendía la mano hacia el cuchillo flotante, mis dedos cerrándose alrededor de su empuñadura. Lo siento, susurré, aunque sabía que mi hermana ya no podía escucharme. Levanté el cuchillo y en ese instante las sombras retrocedieron un poco, como si esperaran con ansias lo que estaba a punto de hacer. Pero mi mirada no se detuvo en el pecho de mi hermana. En lugar de eso, lo giré hacia mí mismo, llevando la hoja hacia mi propio corazón. El cántico de las brujas se detuvo de repente, y el aire pareció congelarse. La voz en mi mente gritó en protesta, y sentí que mi propia voluntad luchaba por detenerme. Pero el odio, el amor y la desesperación me habían dado la fuerza que necesitaba. Hundí el cuchillo en mi pecho, y el mundo explotó en un destello de luz pura, una ráfaga que arrancó las sombras de raíz. Caí de rodillas, con un dolor penetrante en mi pecho, y mi visión se nubló. Pero el sacrificio había sido aceptado. Las figuras encapuchadas comenzaron a desmoronarse, sus cuerpos convertidos en ceniza que el viento se llevó. Las raíces que habían emergido del suelo se marchitaron, y el altar se partió en 1000 pedazos. Sentí cómo el bosque se liberaba de la maldición, como si una fuerza antigua y maligna se desvaneciera en la nada. La entidad que había poseído a mi hermana soltó un último grito desgarrador antes de ser arrastrada de vuelta al abismo de donde había venido. Mi hermana cayó al suelo junto a mí, con su cuerpo inerte. Intenté alcanzarla, pero mis fuerzas me abandonaron. El colgante de plata todavía brillaba levemente, como si se despidiera de mí, y supe que había roto el ciclo, que había hecho lo correcto, aunque el precio fuera de mi propia vida. La luna, ahora pálida y tranquila, brilló sobre nosotros, y el bosque de la medianoche recuperó un silencio que no había conocido en siglos. Mi visión comenzó a desvanecerse, y sentí una paz extraña, como si las cadenas de mi linaje finalmente se hubieran roto. Pero entonces algo cambió. Un calor inesperado recorrió mi pecho, y sentí cómo la herida comenzaba a cerrarse. Una energía antigua y familiar, una fuerza que no comprendía del todo, se derramó dentro de mí. El colgante de mi hermana, ahora brillante como un fuego vivo, emitió un destello final antes de fusionarse con mi piel. Abrí los ojos, respirando con dificultad, y vi a mi hermana. Sus ojos, claros y humanos, se abrieron lentamente, y por un instante pensé que todo había terminado, que ambos habíamos sobrevivido. Pero su mirada estaba llena de un conocimiento oscuro, y una sonrisa que no le pertenecía curvó sus labios. «Gracias», dijo una voz que no era la suya, y comprendí con un horror absoluto que el verdadero sacrificio había sido mi alma, y que ahora el bosque tenía una nueva guardiana, mi hermana y el ser que la había poseído.
La maldición no había sido rota, solo transferida. El bosque de la medianoche volvió a la vida, sus sombras bailando con una alegría perversa. Yo, el nuevo sirviente de las fuerzas que acechaban en las tinieblas, me levanté, mi cuerpo aún humano, pero mi alma atrapada para siempre. El precio había sido pagado, pero el ciclo realmente nunca terminaría. El silencio del bosque de la medianoche dejó un eco inquietante, como si la tierra misma recordara las cicatrices de los sacrificios y las almas atrapadas en sus raíces. Pero más allá de los límites del bosque, en la ciudad moderna donde las luces de neón parpadeaban y el ruido de la vida urbana jamás se detenía, otros rituales se llevaban a cabo en la oscuridad. Ritualistas más ambiciosos y hechiceros, ciegos por la sed de poder, jugaban con fuerzas ancestrales, creyendo que podían dominar lo que nunca debería ser despertado. El siguiente relato nos lleva desde los antiguos bosques hasta las calles urbanas, donde un joven hechicero aprenderá, de la manera más dolorosa, que los pactos oscuros siempre exigen un precio más alto del que cualquiera puede imaginar. Emilia siempre había sentido que el apartamento en el que vivía con Marcos estaba en constante mutación. Había sido un espacio luminoso y lleno de vida al principio, donde los planes a futuro y las risas compartidas llenaban el aire. Pero en los últimos meses, algo había cambiado. Las paredes parecían haberse oscurecido. El aire se había vuelto denso y cargado de un aroma metálico a incienso quemado, y la penumbra era una presencia omnipresente, aferrada a cada rincón. Había velas negras dispuestas en cada superficie plana, libros de tapas de cuero agrietado abiertos en páginas donde se dibujaban símbolos extraños, y frascos de vidrio llenos de líquidos viscosos que parecían contener sombras en su interior. Marcos pasaba cada vez más tiempo inmerso en aquellos objetos, susurrando invocaciones en un idioma desconocido, perdiendo horas, días, en prácticas que Emilia no podía comprender. Ella lo había visto cambiar, poco a poco, transformándose en alguien que apenas reconocía, con ojos hundidos y una obsesión que había tomado el lugar del amor que una vez compartieron. Observaba cómo las velas se consumían hasta quedar en pequeños charcos de cera, cómo el pentagrama dibujado en el suelo con tiza y algo que parecía sangre seca permanecía intacto, como si nunca se borrara a pesar de los días que pasaban. Era como si el apartamento mismo hubiera sido sellado en un tiempo que no se movía, un espacio atrapado en un hechizo eterno. Y en medio de todo esto, Emilia se encontró inmóvil, atrapada en una telaraña de miedo e incertidumbre, preguntándose si algún día despertaría de aquella pesadilla. El frío comenzó a calar en su piel más intensamente esa noche, un frío que no provenía del clima, sino de algo que se había infiltrado en las mismas paredes. Emilia había comenzado a notar las pequeñas cosas, detalles que la hacían cuestionar su propia cordura, el reflejo de su rostro en el espejo, que a veces parecía moverse un segundo más tarde que ella, el leve susurro que escuchaba en la habitación vacía, las plantas que se marchitaban apenas entraban en contacto con el aire del apartamento. Cada pequeño cambio se acumulaba, formando un muro de tensión que la mantenía en constante alerta. Marcos apenas notaba nada de esto, o al menos eso parecía. Sus manos, antes cálidas y protectoras, ahora temblaban con ansias mientras hojeaba los tomos prohibidos,
con los labios secos, murmurando palabras de poder. Emilia lo observaba desde la distancia, sus pensamientos atrapados en un torbellino de miedo y amor residual. Era como si el Marcos que había amado hubiera sido devorado por algo invisible, una presencia que lo consumía cada día más. Entonces llegó la noche en que todo cambió. El aire se volvió más denso, casi irrespirable. Emilia sintió una presión en el pecho, un peso que la aplastaba desde dentro, como si algo estuviera drenando el calor y la vida de su cuerpo. Se tambaleó por el apartamento, buscando un respiro, pero cada rincón parecía lleno de sombras que se movían con vida propia. Era como si el apartamento estuviera siendo reclamado por otra realidad, un lugar que nunca debería haber existido. En el centro de la sala, el pentagrama empezó a arder con una luz roja enfermiza, y el ambiente vibró con una energía que parecía arrancar fragmentos de su cordura. Emilia sintió un grito atrapado en su garganta, pero no pudo emitir ningún sonido. Las sombras comenzaron a arremolinarse en espirales, y la sensación de ser observada se intensificó hasta un punto insoportable. Marcos estaba allí, de pie junto al pentagrama, con las manos alzadas y el rostro iluminado por un brillo febril. Pero para Emilia, él ya no era Marcos. Lo que se encontraba frente a ella era un extraño, un hechicero devorado por sus propias ambiciones. El suelo bajo Emilia comenzó a temblar y un hedor nauseabundo llenó el aire, una mezcla de azufre y podredumbre. El pentagrama se partió en su centro y de la grieta que se abrió en el suelo surgió una niebla negra y densa, algo que no pertenecía a este mundo. Emilia sintió que su corazón se detenía por un segundo eterno. Aquello no era niebla, sino un ente, una fuerza oscura que se retorcía y luchaba por tomar forma, una presencia que llenaba la habitación con un odio tan antiguo como el mismo tiempo. La niebla comenzó a condensarse, tomando la forma de una criatura que desafiaba la razón. No era sólida, sino una amalgama de sombras y dientes, con ojos como brasas encendidas que destilaban hambre y furia. Emilia no podía moverse. El frío la había paralizado, y todo su cuerpo temblaba mientras aquella cosa se erguía sobre Marcos, estudiándolo con una intensidad que parecía querer devorar su alma. El apartamento estaba vivo con el rugido del ente, y las velas negras explotaban en una lluvia de chispas y cera ardiente. Emilia cayó de rodillas, las lágrimas ardiendo en sus mejillas, y comprendió, en ese momento, que Marcos no había sabido en absoluto con quién había estado jugando. Pero ya era demasiado tarde. El ritual se había torcido, y lo que había sido llamado no se iría sin cobrar un precio. El ente se inclinó hacia Marcos, y el aire parecía ser absorbido hacia una boca sin labios, un agujero negro que prometía el fin de todo. Emilia sintió el terror absoluto, un miedo que no dejaba espacio para la esperanza. Supo que ella también estaba marcada, que la presencia oscura no perdonaría a nadie en aquella habitación. Y en ese instante, el apartamento se sumió en un silencio sepulcral, un segundo de calma aterradora antes de que comenzara el verdadero horror. Emilia sintió que su cuerpo se desmoronaba en la frialdad absoluta que envolvía el apartamento. El ente que Marcos había invocado no era una simple presencia. Era una fuerza, un torbellino de oscuridad que parecía devorar la misma realidad. Las sombras se deslizaban por las paredes como serpientes vivas, y el aire, denso y cargado de energía maligna, hacía que cada respiración se sintiera como un esfuerzo titánico. El ente se movió, un ser paranormal imposible que cambiaba de forma con cada latido de su corazón. Ojos incandescentes se abrían y cerraban por todo su cuerpo, observando con un hambre insaciable.
Emilia estaba paralizada, sus pensamientos atrapados en un caos de miedo y desesperación. Intentaba racionalizar lo que veía, pero era inútil. Aquella cosa era la encarnación del terror, un fragmento de oscuridad ancestral que no debería haber sido llamado a este mundo. Marcos seguía de pie junto al pentagrama, pero algo en él había cambiado. Su piel estaba pálida y cubierta de sudor, y sus ojos, antes llenos de ambición, ahora mostraban un terror primitivo. El ente parecía haberse fijado completamente en él, estudiándolo como un depredador contemplando a su presa. Entonces, sin previo aviso, se abalanzó sobre él, y el apartamento estalló en un grito silencioso que solo Emilia pudo sentir en sus huesos. El ente no atacó esencialmente, sino que pareció fundirse con Marcos, poseyéndolo con un abrazo hecho de sombras y dientes. Marcos se retorció, su cuerpo convulsionando mientras algo oscuro e invisible lo penetraba, algo que destrozaba su mente y su alma. Emilia sintió cómo el horror crecía en su pecho, una presión tan intensa que le hizo doler las costillas. Quería apartar la mirada, quería cerrar los ojos, pero no podía. Estaba obligado a mirar, a ser testigo de lo que el poder descontrolado había desatado. Marcos cayó al suelo, jadeando y temblando, sus dedos arañando el parquet como si intentara aferrarse a una realidad que se desmoronaba. Su rostro se contrajo en una mueca de dolor puro, y por un segundo, un grito inhumano escapó de su boca, un sonido que no pertenecía a este mundo. Emilia sintió que su corazón se detenía, y entonces ocurrió algo aún peor. Marcos se levantó. Sus movimientos eran erráticos, como si las cuerdas invisibles de un titiritero estuvieran manipulando sus extremidades. Su cabeza se giró de manera antinatural, y sus ojos, ahora negros como carbones, se clavaron en Emilia. No había rastro del hombre que ella había amado. Lo que veía frente a ella era algo completamente diferente, algo corrompido por la oscuridad, un brujo maldito mirando a su presa. La niebla negra seguía llenando la habitación, y Emilia sintió que el frío se intensificaba. Marcos, o lo que quedaba de él, dio un paso hacia ella. Sus labios se movieron, pero lo que salió de su boca no fueron palabras, sino un gruñido bajo y gutural que resonó en el apartamento. Emilia retrocedió, tropezando con una silla que se cayó al suelo con un estrépito. Las sombras se agitaron con el sonido, y la risa del ente resonó en sus oídos, un eco grotesco y burlón. El pánico se apoderó de Emilia, y sintió que sus piernas se negaban a responder. Era como si la presencia del ser hubiera drenado toda su energía, dejándola débil y vulnerable. Intentó moverse, escapar, pero cada paso era un esfuerzo monumental. Las sombras parecían burlarse de ella, alargándose y retorciéndose para formar figuras que desaparecían cuando las miraban directamente. Marcos se movió con una velocidad repentina, casi inhumana, y Emilia sintió un grito ahogado escapar de su garganta. Su mano, ahora pálida y crujiente, se extendió hacia ella, pero en lugar de tocarla, se detuvo en seco, como si algo invisible lo retuviera. Sus ojos vacíos la miraron, y por un instante, Emilia creyó ver un destello de humanidad, un brillo desesperado que parecía suplicar por ayuda. Pero el momento pasó, y el ente retomó el control, haciendo que el cuerpo de Marcos se sacudiera violentamente. El suelo tembló de nuevo, y las grietas que se habían formado en el pentagrama se expandieron, dejando escapar más niebla negra. Emilia sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba y cayó hacia atrás, golpeándose la espalda contra una de las mesas llenas de objetos rituales. Los frascos cayeron al suelo, rompiéndose en pedazos,
y los líquidos que contenían se esparcieron, creando manchas que parecían pulsar con vida propia. El ente soltó un rugido de furia y las luces de la calle, que se filtraban débilmente a través de las persianas, parpadearon y se apagaron, sumiendo el apartamento en una oscuridad total. Emilia sintió que la realidad misma estaba siendo desgarrada, que el espacio a su alrededor ya no seguía las reglas del mundo que conocía. La gravedad se sentía errática y el aire era tan denso que le costaba respirar. En medio de aquella oscuridad absoluta, Emilia sintió una presión en su pecho, una fuerza que parecía intentar arrancarle el alma. El ente estaba en todas partes y su voz resonó en su cabeza, un susurro que le arañaba la cordura. Era una sensación de completa vulnerabilidad, como si la esencia de lo que era estaba siendo expuesta, lista para ser devorada. Pero entonces, algo dentro de Emilia se encendió, un fuego de supervivencia que se negaba a ser extinguido. Con un último esfuerzo, se arrastró hacia la puerta del apartamento, con sus manos ensangrentadas por los cristales rotos. Su novio Marcos la observaba, ahora con unos ojos rojos ardiendo como brasas, y cada centímetro que avanzaba parecía una eternidad. La puerta estaba cerca, pero parecía alargarse, como si la distancia se estirara interminablemente. El rugido del ente se intensificó y las sombras comenzaron a agruparse en una masa que avanzaba hacia ella, un manto de oscuridad que lo engullía todo. Emilia sintió que sus fuerzas la abandonaban, que su cuerpo ya no podía seguir luchando. Pero la desesperación le dio una última chispa de energía y estiró la mano hacia el picaporte de la puerta. Sus dedos rozaron el metal frío y en ese instante la oscuridad la alcanzó. Sintió que algo se cerraba sobre ella, una presión que la aplastaba y la consumía. La voz del ente, profunda y burbujeante, llenó sus oídos y por un segundo eterno creyó que todo había terminado, que su existencia sería devorada por el vacío. Pero entonces la oscuridad se detuvo. Hubo un instante de silencio absoluto, como si el universo contuviera el aliento. Emilia, temblando y casi sin aliento, sintió que la presión disminuía. La masa de sombras se agitó, como si algo la estuviera conteniendo, como si una barrera invisible hubiera aparecido entre ella y la oscuridad. Emilia no entendía lo que estaba sucediendo, pero aprovechó el momento y abrió la puerta de un tirón. Cayó al pasillo del edificio, con la luz de las lámparas fluorescentes cegándola momentáneamente. La oscuridad del apartamento parecía retroceder y la puerta se cerró de golpe detrás de ella, como si una fuerza sobrenatural la hubiera empujado. Emilia se arrastró lejos de la puerta, su cuerpo temblando incontrolablemente, y sintió que la cordura comenzaba a derrumbarse. El pasillo estaba desierto y el silencio era aplastante. Emilia trató de recuperar el aliento, pero las imágenes del ente y de Marcos seguían atormentándola. Sabía que no estaba a salvo, que lo que había comenzado en ese apartamento no se detendría allí. La puerta tembló y un golpe ensordecedor resonó detrás de ella, como si algo estuviera intentando romperla. Emilia se levantó con dificultad, sus piernas como gelatina, y comenzó a correr. No miró atrás. No quería ver lo que estaba a punto de liberarse. Solo sabía que debía huir, que tenía que escapar de algo que no pertenecía a este mundo, de un horror que no descansaría hasta reclamarla a ella también. El aire del pasillo estaba cargado de un eco distante, el rugido del ente que aún resonaba en su mente. La ciudad, con sus luces y su bullicio, parecía infinitamente lejana, un sueño al que ya no podía regresar. Emilia corrió hacia las escaleras,
con el corazón desbocado y el miedo mordiendo cada fibra de su ser, consciente de que la verdadera pesadilla apenas había comenzado. El eco de sus pasos resonaba en el hueco de la escalera mientras Emilia descendía con desesperación. La madera crujía bajo sus pies y las sombras se estiraban en las esquinas como garras vivientes. Su respiración era un jadeo frenético y cada músculo de su cuerpo temblaba por el esfuerzo de escapar de la oscuridad que sabía que aún la perseguía. Pero, a pesar de la distancia que había puesto entre ella y el apartamento maldito, sabía que el horror no estaba ni cerca de terminar. El edificio, que antes había sido un lugar familiar y anodino, ahora parecía una prisión torcida por las fuerzas oscuras que Marcos había desatado. Las paredes parecían latir, como si el propio cemento tuviera pulso. El aire era denso, cargado de una tensión eléctrica que hacía que los pelos de la nuca de Emilia se erizaran. Se detuvo un segundo para recuperar el aliento, el corazón martillando contra sus costillas, y miró hacia la puerta de emergencia al final del pasillo. Si lograba salir, si podía llegar a la calle. Pero entonces la luz parpadeó. Un crujido bajo, como huesos rompiéndose, resonó detrás de ella. Emilia giró la cabeza lentamente, el terror congelando cada pensamiento racional. Una niebla negra comenzó a derramarse por el pasillo, avanzando como una marea de sombras. En medio de esa niebla, algo se movía, algo que no debería haber existido. El ente, con sus ojos ardientes como brasas y una boca que no era más que un agujero de pura oscuridad, se deslizaba hacia ella. Y detrás del ente, arrastrándose con movimientos espasmódicos, estaba Marcos, o lo que quedaba de él. Su cuerpo era un retorcimiento de carne y sombras, una abominación cuyos huesos parecían romperse y reconstruirse con cada paso. Sus ojos, vacíos y consumidos por el ente, no mostraban rastro alguno de humanidad. Emilia retrocedió, sintiendo cómo el miedo la hacía tropezar con sus propios pies. El ente avanzaba lentamente, como un depredador sabiendo que su presa no tenía escapatoria. Cada vez que la luz del pasillo parpadeaba, parecía estar más cerca, como si se desplazara por los destellos de oscuridad. Emilia sintió que sus piernas se doblaban, pero sabía que no podía detenerse. Se giró y corrió hacia la puerta de emergencia, empujándola con toda la fuerza que le quedaba. El aire frío de la noche la tocó como una bofetada, y por un momento pensó que había logrado escapar. Pero el horror no se detuvo. La niebla negra comenzó a derramarse por las escaleras de incendios, reptando hacia ella como un río envenenado. Emilia sintió que la cordura le fallaba, que el límite de lo que podía soportar se había desintegrado por completo. Tropezó al bajar los escalones, cayendo sobre sus rodillas, y sintió el hierro de las escaleras morder su piel. Se levantó tambaleándose y continuó corriendo, pero la niebla la alcanzó, envolviendo sus tobillos y subiendo por sus piernas como serpientes heladas. Una presencia la envolvió, un frío que hizo que su respiración se detuviera. Fue arrastrada al suelo y la voz del ente retumbó en su mente. Un susurro que era tanto un canto de muerte como una burla a su fragilidad. «No puedes escapar», dijo. «Siempre fue tu destino ser parte de este ritual». El cuerpo de Marcos, o lo que quedaba de él, se acercó a ella, sus huesos rompiéndose con cada movimiento, mientras las sombras se retorcían a su alrededor. Emilia sintió que el terror se transformaba en resignación, que no había nada que pudiera hacer para liberarse de aquel destino. El ente comenzó a fusionarse nuevamente con Marcos, envolviéndolo en una amalgama de oscuridad y carne, y Emilia sintió que la última chispa de esperanza se desvanecía. Pero entonces ocurrió algo inesperado.
el colgante que llevaba en el cuello, un simple amuleto de plata que Marcos le había regalado años atrás. Comenzó a arder con un calor que cortó el frío de la niebla. Emilia sintió un destello de esperanza, como si ese último vestigio de bondad pudiera salvarlos a ambos, pero su alivio fue efímero. La luz tenue brotó del amuleto y el ente retrocedió un paso, pero solo por un instante. En lugar de disiparse, el ente dejó escapar una risa gutural, una risa que hacía vibrar el aire con una fuerza maligna. El calor del colgante se volvió abrasador y de repente la piel de Emilia comenzó a arder. Gritó, sintiendo cómo la carne en su pecho se quemaba, dejando un círculo ennegrecido en el lugar donde el amuleto había estado. La luz del colgante se apagó con un chasquido, como si la oscuridad hubiera devorado cualquier destello de salvación. Emilia cayó al suelo, con los dedos torcidos de dolor, el aire atrapado en sus pulmones mientras el ente se lanzaba hacia ella con un hambre insaciable. La niebla negra se precipitó sobre Emilia, envolviendo su cuerpo en un abrazo gélido. Sintió cómo su esencia era arrancada, su alma absorbida por un abismo sin fondo. Cada célula de su ser gritaba, pero no había nadie para escucharla. Las sombras penetraron su carne, corrompiendo cada fibra de su existencia. En un último instante de conciencia, vio el cuerpo de Marcos desplomarse junto a ella, su rostro congelado en una mueca de agonía eterna, un recordatorio de que su ambición lo había condenado a algo mucho peor que la muerte. La niebla comenzó a disiparse y en su lugar quedó un silencio absoluto, uno que el edificio mismo parecía respirar. Emilia, o lo que había sido Emilia, abrió los ojos, pero ya no eran ojos humanos, eran pozos negros, sin luz ni vida, llenos de una oscuridad infinita. Se levantó con movimientos espasmódicos, las articulaciones crujientes como ramas secas, y una sonrisa vacía se dibujó en su rostro. El ente había tomado posesión de ella, corrompiendo su cuerpo y su alma. Marcos, ahora solo un cascarón vacío, yacía a sus pies, su destino sellado por el mismo pacto que él había intentado controlar. El precio había sido cobrado en su totalidad, y la oscuridad había ganado, como siempre lo hace. El apartamento, el edificio, la ciudad, todo se volvió un poco más frío, un poco más sombrío, como si la presencia del ente hubiera dejado una cicatriz invisible en el aire. La figura que alguna vez fue Emilia se movió hacia la ciudad, sus ojos sin vida observando el mundo que ahora sería su nuevo campo de caza. La luz de las farolas parpadeó y las sombras comenzaron a alargarse, a extenderse como dedos oscuros que se arrastraban por el suelo en busca de nuevas víctimas. En algún lugar, una risa resonó en la distancia, un eco de la tragedia que se repetiría una y otra vez, porque los pactos oscuros nunca dejan a nadie indemne. Y así, la oscuridad encontró un nuevo hogar en el corazón de la ciudad, escondida tras la fachada de la vida cotidiana, siempre esperando, siempre observando, siempre lista para reclamar más almas.